Saludos, estimados estudiantes. Bienvenidos nuevamente a este maravilloso entorno de las ciencias naturales. En esta oportunidad vamos a revisar la teoría de la evolución basándonos ya en esquemas investigativos que tiene la ciencia acompañado con la biología y sus ramas. ¿Qué es la selección natural? Cuando hablamos de una selección natural, enfatizamos todo el bloque que tiene un mecanismo que seguir para que le permita evidenciar cuáles han sido las características que tienen estos individuos para ver los resultados, si han sido favorables de una generación, de la primera generación, hacia las próximas generaciones, partiendo de los hitos del desarrollo que han tenido, independientemente sea una bacteria, un protozoo, un parásito, un hongo, un animal, una planta o inclusive nosotros los seres humanos. La teoría sintética de la evolución o neodarwincismo es el contra que le dan a la teoría de Charles Darwin al momento de mencionar de que todas las especies tienen que evolucionar de manera de la selección natural. Pero aquí tenemos un proceso adverso a ello con el neodarwinicismo que nos permite generar que no es el individuo, sino la población que se introduce en ese proceso, porque si no existiese población, lastimosamente no existieran individuos, ¿sí? Los individuos de cualquier población son portadores de diferentes genes comparados con el ADN y el ARN. Ciertos fenotipos que determinan los aelos que van a tener son para dejar más descendencia o más ejemplos o rastros de la futura descendencia que pueden tener a partir de las primeras. Los mecanismos de evolución han sido muy variados. Entre ellos podemos evidenciar el resultado de la selección natural, que cualquier característica que permite a un individuo sobrevivir en un ambiente y superar las presiones que consideran al adaptarse a una selección propia. Estas adaptaciones pueden ser de dos formas: morfológicas, que permiten a partir de lo que podemos evidenciar, es decir, de los aportes físicos, por ejemplo, un animalito, un caimán, un leopardo, lo podemos evidenciar de esta forma porque se permite camuflarse, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del mimetismo, consiste en parecerse a otro organismo permanentemente peligroso o potencialmente nocivo, para no ser presa fácil de quienes, de los organismos más grandes. Camuflaje, eso utilizan algunos animales para que se puedan confundir con las especies que están en su entorno. Es decir, que ambas se relacionan porque ambas tienen un mecanismo de qué, de defensa para poder seguir manteniendo la especie y su descendencia sea muy fértil. Las adaptaciones fisiológicas se dan a partir del rasgo que el cuerpo o el organismo se debe de adecuar o adaptarse a donde se esté desarrollando, independientemente sea el lugar cómodo, propicio del organismo vivo que habite allí. Por ejemplo, los ositos polares tienen mayor adaptabilidad porque tienen, además de su pelaje que es muy grueso, capas de grasa que les permite pasar inviernos parcialmente eh, dentro de sus cuevas y después del invierno pasar esas temporadas ahora, tristemente, del calentamiento global. Adaptaciones etológicas son los comportamientos que se desarrollan para permitir tener una ventaja reproductiva. Si se puede dar cuenta, los animalitos también tienen ventajas reproductivas que les permiten ampliar su especie. En este caso, también se genera una selección sexual donde el macho inserta o aparea a la hembra
para perpetuar su especie, ¿sí? Con aspectos muy visibles y que principalmente sus sonidos son muy llamativos para que esa selección sexual se dé entre la misma especie. Los principios de la selección natural se basan en la condiciones que pueden tener los ambientes o los entornos ambientales que favorezcan el aumento del número de integrantes. ¿Qué pasa ahora con el calentamiento global? Es muy difícil que las especies puedan adaptarse a esos cambios de ese ambiente donde puede desarrollarse, ¿sí? La competencia. Sabemos que desde el organismo más pequeñito hasta el más grande, vive en competencia todo el momento, toda la vida, si toda la vida vamos a vivir en competencia, ¿sí? Y aquí no gana el que es más rápido o el más habilidoso, sino el que es más prudente y paciente. La supervivencia también se genera con la probabilidad de sobrevivir con otras especies que pueden ser de mayor peligro o de menor peligro. También ámbitos muy principales es la reproducción, que se heredan características de las culturas o de nuestra descendencia. Especiación, que son organismos que muestran diferentes antecedentes que los originales. Eso ha sido todo por este grandioso contexto de la temática que hemos tratado en esta oportunidad. Se cuidan mucho, que pasen muy bien y continuemos con este proceso hermoso de aprendizaje.